Hola, hola. En este video quiero hablar un poco sobre la biodescodificación y la epigenética. Em, y entonces, bueno, me di a la tarea de buscar qué es la epigenética y cito, la epigenética es la rama de la biología que estudia los cambios en la expresión de los genes que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. Es decir, aunque la información genética, o sea, el ADN, permanece igual, algunos genes se pueden encender o se pueden apagar, dependiendo de factores externos o del entorno celular. Factores que influyen pueden ser como la alimentación, el ejercicio, el estrés, el entorno o incluso traumas, digamos, como experiencias emocionales, generalmente las de la infancia, pero también podrían ser en cualquier otro momento de la vida. ¿Y por qué esto es importante? Esto ha ayudado a entender por qué los gemelos idénticos pueden desarrollar enfermedades distintas, ha ayudado a entender un poco más sobre las enfermedades como el cáncer, la diabetes, enfermedades mentales, porque algunas personas digamos, sí desarrollan este tipo de enfermedades dentro de la misma genética y otras no. Y pues también ha ayudado, digamos, como a tener como terapias especializadas y medicina preventiva también. Y entonces, vuelvo a citar. En resumen, la epigenética estudia cómo tu entorno y estilo de vida pueden afectar la manera en que se expresan tus genes, sin cambiar tu código genético como tal. Entonces, en resumen, la epigenética estudia cómo los factores externos, o sea, tu entorno y tu estilo de vida, pueden afectar la manera en que se expresan tus genes, sin realmente cambiar, digamos, tu código genético como tal. O sea, el código genético como tal sigue siendo el mismo, solamente que algunas genes se expresan de diferente forma dependiendo del entorno. Entonces, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Cómo la podemos utilizar para mejorar como raza? Bueno, como, aunque sea como individuos, ¿verdad? Y eventualmente como humanidad, como colectivo, para que la podamos utilizar. Hay demasiada información y demasiados también estudios que se han hecho donde se explica que la mayoría de las enfermedades hoy en día están creadas por el estrés o por emociones que no están resueltas, que están, digamos, como estancadas en nuestro cuerpo y que no han sido, digamos, como liberadas. Y pues eso genera como una gran densidad en esa parte específica del cuerpo donde se guarda esa emoción específica o ese estrés específico y pues al generarse tanta energía densa en ese punto específico de tu cuerpo, pues se materializa, ¿verdad? Porque al final la frecuencia, digamos, de la materia es la más densa. Entonces, por eso se termina densificando y se termina, digamos, como manifestando como una enfermedad. Entonces, si las enfermedades están relacionadas con el estrés y con las emociones no resueltas, ¿qué es una emoción? Una emoción es energía en movimiento que atraviesa nuestro cuerpo. De hecho, la palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento hacia afuera. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, las emociones no solamente ocurren en la mente, sino que también su cuerpo reacciona. Es decir, por ejemplo, cuando usted está nervioso o está asustado, sus latidos empiezan a, bueno, su corazón empieza a latir más fuerte. Otro ejemplo, cuando usted está triste, su cuerpo reacciona con lágrimas. Si usted está enojado, le puede dar calor. Si usted está estresado, su cuerpo se pone tenso. Y esas emociones o esa energía busca liberarse a través del cuerpo, ¿verdad? A través de, puede ser, digamos, como a través del movimiento, busca, digamos, como expresarse o liberarse, busca expresarse y liberarse a través del movimiento, del llanto, de la risa, etcétera. Si uno no deja que esta energía fluya, digamos, por el cuerpo o digamos como que no, uno no le da el espacio a que se libere esta energía, pues entonces queda atrapada en el cuerpo y ahí es donde se generan malestares
en el cuerpo. Por eso, digamos, hay muchas prácticas como por ejemplo la yoga, como llorar, bailar, hacer ejercicio. Todas esas cosas liberan las emociones, digamos, como que permiten que esas emociones se liberen. Entonces, las emociones son básicamente energía que se sienten en el cuerpo, se mueven a través del cuerpo y necesitan expresarse para mantener un equilibrio. Y si lo juntamos con la biodescodificación, también me di a la tarea de buscar qué es la biodescodificación y dice también llamado bioneuroemoción o descodificación biológica, que es básicamente una propuesta que busca entender el origen emocional de las enfermedades o de los síntomas físicos. Sostiene que muchas enfermedades no aparecen solo por factores físicos o genéticos, sino que también pueden estar relacionados con conflictos emocionales no resueltos, a veces incluso inconscientes o heredados del árbol familiar. ¿Y cómo funciona la biodescodificación? Funciona básicamente tratando de identificar en qué momento se empezó a generar el síntoma, después se intenta identificar cuáles fueron las emociones o el conflicto que ocurrió antes de que ese síntoma se presentara y una vez identificado ese conflicto, se busca solucionar el conflicto, ¿verdad? Para ayudar a sanar y aliviar ese síntoma físico en el cuerpo. Entonces, la biodescodificación es una forma de explorar qué emociones no resueltas podrían estar detrás de un síntoma físico. Bueno, se me fue la luz del día, así que tuve que prender esta luz y me mandaron a hacer unos mandaditos, entonces me dio calor y me hice un baño. Entonces, bueno, continuando con el tema, yo les recomendaría que exploren un poco sobre la nueva medicina germánica por el doctor Hammer, que este doctor es de Alemania. Él fue, digamos, como el que inició con esta propuesta sobre la biodescodificación. Él hizo diferentes terapias en donde sí se pudieron sanar personas que tenían enfermedades críticas por medio de eh, encontrar, digamos, cuál era su problema interno, su problema, digamos, como emocional en el momento en el que se generó para poder sanar su cuerpo, ¿verdad? Obviamente no fue de inmediato. Este hombre, digamos, intentó, digamos, como oficializar esta medicina que él empezó a experimentar y en la universidad en la que él estaba trabajando, digamos como que le dijeron, le cortaron, digamos como la oportunidad para seguir dando las terapias ahí, eh, porque no lo querían hacer oficial, no lo querían aceptar, digamos. Y esto porque, digamos, yéndonos un poco más profundo sobre el sistema educativo, ¿verdad? De los doctores en las universidades, ya sea de todo el área de salud, ya sea doctores, de nutricionistas, psicólogos, todo el sistema educativo está hecho por los Rockefeller para que dentro del sistema se adoctrinen a los estudiantes que quieren ser médicos. Eh, digamos, obviamente sí les brindan pues toda su información de cómo funciona el cuerpo humano y todo lo que tienen que saber, obviamente, para ser un médico. No estoy desmeritando en lo absoluto el conocimiento de un médico y lo que aprenden en la universidad. Sin embargo, pues sí se sabe, obviamente, que también se adoctrina para que los médicos también receten fármacos. Y guess what? ¿A qué, a qué industria les sirve que las personas no se den cuenta de que ellos se pueden sanar a sí mismos a través de terapias alternativas? ¿A qué industria le favorece que los doctores estén recetando fármacos? Ahí se las dejo. Incluso hasta el punto en el que ridiculizan y tachan incluso hasta de ficción el hecho de que una persona pueda sanarse a sí misma a través de este tipo de terapias alternativas.
¿Para qué? ¿Para qué ridiculizan y tachan de ficción? Pues para que las personas no lo crean y piensen como, mae, ¿qué es esto? Esto es una estupidez. ¿Cómo va a decir que yo me voy a sanar mi cáncer de pulmón etapa 4 a través sorry, se me cortó, mi cáncer de pulmón de etapa 4 a través de sanar mis heridas emocionales y o a través de hacer meditaciones, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Generalmente a las personas cuando están muy estresadas se les puede poner, digamos, se les puede hacer contracturas o sienten así como mucha tensión en el cuello y en los hombros. Entonces, yo una vez estaba en una sesión de respiración con la técnica Wim Hof. Después de que terminamos la sesión de respiración, estábamos comentando como qué sentimos, qué experimentamos, etcétera. Y una chica estaba comentando que ella sintió donde su columna traqueó, digamos como que se descontracturó solamente con oxigenar su cuerpo por medio de una técnica de respiración. Se descontracturó. Ella sintió, digamos, donde se liberó, digamos, como es esa tensión en el cuerpo y por ende hizo que sus vértebras, perdón, que sus vértebras traquearan y se le quitara la contractura. Básicamente liberó esa energía que tenía acumulada o esa tensión que tenía acumulada por medio de una técnica de respiración que lo que hizo fue oxigenar todo su cuerpo, porque hizo como una hiperventilación y después se contiene la respiración y por medio de esa técnica y por medio de generar, digamos, como esa hiperventilación, generó que todo el oxígeno se pudiera pues pasar a todo el cuerpo. Y de hecho, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo que sentí fue como mi cuerpo estaba como vibrando, mi cabeza, mi cerebro, las manos, las puntas de los dedos de mis manos, mis pies también, como que todo mi cuerpo se sentía como que estaba vibrando por dentro y eso es básicamente la sangre que está pasando por todo su cuerpo, que está oxigenando su cuerpo. Otro ejemplo, por ejemplo, Joe Dispenza, y no es que como que yo sea una super big fan de Joe Dispenza, pero la verdad es que sí, porque tira literalmente buenos factos y lo comprueba con la ciencia. Él ya ha hecho muchos, ya ha tenido muchos resultados, digamos, y en sus libros y en sus videos, digamos, en su canal de YouTube, hay un montón de testimonios de personas que llegan a los retiros o ni siquiera tienen que llegar a los retiros. He escuchado también testimonios de personas que nada más leyendo los libros de él y haciendo las meditaciones que uno puede encontrar, ya sea en la página de él o en YouTube, y que pudieron sanar, digamos, por ejemplo, su infertilidad, que pues, pudieron sanar también un cáncer de pulmón en etapa 4, otra persona que tenía un tumor en el cerebro. Esta persona contaba que tuvo como una out of the body experience, digamos, como que es a través de una meditación muy profunda y tuvo esa experiencia mística y al regresar ella sabía cómo sanar su cuerpo. Y ella le comentaba, digamos, que en su experiencia mística ella había visto como a su padre, digamos, como con forma humana y como que se dio cuenta que ella siempre había querido tener la aprobación de su padre, pero como que nunca la tuvo y después como que en esa out of the body experience ella tuvo como que sintió un amor tan profundo, tan inmenso que nunca en la vida había sentido y se dio cuenta, digamos, de que con amor, pues suena muy cliché, ¿verdad? Pero que con amor se iba a curar y literalmente cuando ella despertó, eh, no sé si inmediatamente o al tiempo ella logró sanar por completo su tumor cerebral y nunca más regresó. Otro ejemplo, en el libro
Becoming Supernatural de Joe Dispenza. Él también en uno de los primeros capítulos hablaba sobre una mujer que, bueno, su esposo se suicidó. Y cuando ella recibió la noticia, pues para ella fue un shock. Y después ella se enteró como que habían demasiadas deudas. Ella aparte tenía como dos o tres hijos, entonces ella tenía como, pues sentía mucha carga, mucho estrés, mucha ansiedad, mucho disgusto. Tenía todo un cóctel de emociones, digamos, que no te hacen como sentir muy bien y muy tensas, ¿verdad? Ella contaba, digamos, como que incluso hasta le tenía rencor a él, decía como, pero ¿cómo se le ocurre matarse y dejarme con tantas cosas, con hipotecas, con deudas, con mis hijos? Y pues la mae, iba a decir, la mae, básicamente todos los días seguía perpetuando esas emociones, o sea, todos los días, por el hecho de que ella estaba viviendo esa situación, todos los días vivía con rencor, con ansiedad, con todo este cóctel de emociones em, muy densas. Entonces, como ella no lograba, digamos, superar esa situación y no lograba como sacar esas emociones de su organismo, ella después le dijeron como, bueno, tiene tal enfermedad rara, después le diagnosticaron con otra enfermedad, después otra, después otra, después otra, después que un cáncer. Y bueno, después ella comentaba que ella descubrió las meditaciones, o creo que era uno de los libros anteriores que él había escrito anteriormente, y por medio de la meditación ella se dio cuenta que ella misma era la que estaba perpetuando esas emociones todos los días de su vida y por ende pues iba generando y generando y generando toda esa densidad en su cuerpo, y también a través digamos, de que su mente seguía y seguía y seguía transmitiendo las mismas emociones y su cuerpo seguía sintiendo las mismas emociones, pues su realidad seguía siendo la misma. Apenas ella empezó a hacer meditaciones y empezó, digamos, como a generar diferentes sensaciones en su cuerpo a través de la meditación digamos, como generar diferentes emociones en su cuerpo, ella logró sanar. Y creo que ahora decía en el libro como que ahora ella trabaja con Joe Dispenza. Ahora, claramente influyen factores externos, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, cuando uno tiene una emoción que hace que el cuerpo entre en modo de alerta, nuestro sistema inmunológico se desprotege y en ese momento es donde puede, pues, recibir un ataque, ¿verdad? Y por eso es que, pues, termina también manifestando una enfermedad o un resfriado o un síntoma ya físico, digamos. Bueno, entonces, juntando de nuevo lo de la epigenética, pongamos un ejemplo de una persona que en los tiempos donde no estaba como tanta la industria de la comida procesada, ni el azúcar, ni demás, esa persona tenía como una alimentación más natural. Y cuando no habían tantos aditivos en sus comidas y etcétera, todas esas personas pues probablemente no hayan desarrollado, poniendo un ejemplo, una diabetes. Entonces, llega esa persona, tiene un hijo, pues sigue pasando su gen a su descendencia, ¿verdad? Esa persona ya nace en un tipo de industria donde ya está más metido, digamos, como el azúcar, la comida procesada, la comida chatarra, y esa persona pues empieza a comer ese tipo de comida una y otra y otra y otra vez, no se ejercita, entonces desarrolla la diabetes, ¿verdad? Entonces, esa persona después también se reproduce y le pasa el gen a su descendencia y en su ADN va el gen de la diabetes. Entonces, esta nueva persona eh, le dicen de una vez, usted tiene el gen de la diabetes, su papá o su mamá
tiene diabetes, entonces es probable que usted también lo vaya a desarrollar. Entonces esa persona dice, no, yo no la voy a desarrollar, yo voy a ejercitarme, yo voy a comer bien y le da un entorno diferente a sus genes. Y entonces esa persona no desarrolla esa enfermedad. Entonces aquí vamos con el principio base de la epigenética, ¿verdad? Que es basándonos en el entorno que se le da a los genes, un gen puede activarse o no. Otro ejemplo de epigenética, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué en los países latinoamericanos ha costado tanto salir de la pobreza, de la corrupción? ¿Alguna vez se han puesto a pensar esto? Imagínense la clase de genes que nos pasaron nuestros ancestros después de la colonización, cuando llegaron los españoles a literalmente matar, violar a las mujeres, imponer sus creencias y que esas personas, digamos, no pudieran como decir su verdad porque o las mataban o las violaban o los hacían esclavos y pues todo ese trauma se ha pasado a través de nuestros genes. Obviamente no es como que nosotros estemos eh, teniendo, digamos, como esa experiencia acá, sin embargo, eso está en nuestros genes y eso ha ido perpetuando también el hecho de que en los países latinoamericanos haya demasiada pobreza. ¿Por qué? Porque nos quitaron literalmente nuestras riquezas. Con este tema de la colonización, habrá mucha gente que dice como, ay, pero entonces si ustedes no hubieran sido colonizados, ustedes seguirían haciendo sacrificios humanos y sacrificios de sangre y estas cosas que hacían, no sé, a los incas, a los aztecas y esas cosas. Mae, eso se ha dado en muchas civilizaciones, no en todas, porque no sé, pero en muchas civilizaciones, por ejemplo, en la India, tienen su religión hinduista, ¿verdad? Con todas sus deidades, pero ellos también tienen como su lado, su polaridad, digamos, oscura, en donde ellos también hacían sacrificios humanos. Sacrificios de sangre. Eso generalmente pues se puede dar en cualquier lugar. También, por ejemplo, en la Inquisición, imagínense cuánta gente murió solamente por imponer una religión. Entonces, sí, digamos como que las sociedades siempre van a tender a irse por las polaridades, ya sea en este caso la polaridad positiva y la polaridad negativa, ¿verdad? Que sería como la polaridad buena y la polaridad mala, en donde aquí esta gente hace sacrificios humanos y hacen cosas raras, ¿verdad? Eso mientras exista este plano físico, este mundo de dualidad, eso va a seguir sucediendo. Claramente solamente en ese plano donde existe la dualidad, porque más allá de la dualidad, en donde, por ejemplo, se está en la fuente, no hay dualidad y todo es uno y todo es una ilusión realmente, pero pues no nos vamos a meter en esos tecnicismos. Entonces, bueno, toda esta información que estoy compartiendo, todo eso, bueno, al principio empecé con tecnicismos, ¿verdad? Como para que se entienda bien qué es la epigenética, cómo funciona, la biodescodificación y cómo funciona además, y ya después pues hablé un poco más, digamos, abierto sobre lo que yo he investigado, sobre lo que yo he descubierto, experiencias que he visto en otras personas y experiencias que yo he tenido desde mi propia carne. Todo esto, digamos, lo comparto porque probablemente sé que a alguna persona le pueda interesar o le pueda servir, tal vez no a usted, pero le pueda servir a alguna otra persona en algún momento de su vida. Em, una vez tuve una persona llegada me comentó que tuvo un accidente en moto. Esta persona tuvo una fractura en su columna vertebral y le tuvieron que poner unos pines, bueno, no sé cómo se dice eso, pero como unos tornillos en su vértebra, en sus vértebras. Y yo anteriormente, quizás como unas semanas antes, en un grupo donde hablamos sobre diferentes temas varios de conciencia y de este tipo de cosas, una
una mujer estaba comentando de que ella tenía como igual, como unos tornillos en su pierna, porque había tenido un accidente y que esa persona empezó, digamos, bueno, ese grupo es como de la ley de la Asunción, basándonos en las enseñanzas más que todo de Neville Goddard. Pero bueno, entonces ella empezó a asumir que ella está bien, que su pierna está sana y ella comentó después de varios años de que le habían hecho esa operación, ella llegó y se hizo una radiografía en su cuerpo y descubrieron que esos tornillos desaparecieron de su pierna por completo, no lo encontraban en ningún lugar de su cuerpo. Estaban esos tornillos que eran, no sé qué tipo de materiales, tal vez como acero quirúrgico, who knows, es un material que el cuerpo humano no puede absorber y se desapareció. Entonces, sí, todas estas experiencias y toda esta información la comparto porque le puede servir a alguna persona, porque tal vez te puede interesar, porque tal vez no te sirva a ti directamente, pero le pueda servir a una persona y vos tengas esta información como, ah, mira, había escuchado una vez a una huila loca hablando sobre la biodescodificación y la epigenética y cosas bien raras. Y ya, yo creo que eso ahora sí es todo lo que yo quería decir. Espero que tengan un bonito día, una bonita noche. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó este video, por favor, compártanlo, denme un like, suscríbanse, coméntenme, denme un feedback. Y ya, les mando un besito, un abracito y tomen mucha agua porque recuerde que nuestro cuerpo es 70 o no sé cuánto por ciento de agua, entonces es muy importante que tomemos agüita.